Después de horas de alcohol y silencio en la cantina Río de la Plata, caminé tambaleándome por la calle de Madero. Avanzaba sin sentido, con el estómago revuelto, hasta que me detuve en una iglesia. Jamás había prestado atención a los acabados de la fachada y entre aquellas figuras reconocí diversos símbolos utilizados en religiones y culturas antiguas. En otros tiempos rechazaba la religión. Lo recuerdo. Solía repetir frases trilladas. Dios ha muerto. Nosotros lo hemos matado. La religión es el opio de los pueblos. Irónicamente, defendía el método científico de forma religiosa. No sé si fue la soledad, la noche o simplemente la embriaguez, pero en ese momento ocurrió algo revelador. Las figuras que adornaban el edificio se presentaron como arquetipos milenarios, prototipos portadores de un mensaje, pero no hablaban en un código racional. Había en aquellos símbolos una carga afectiva que me producía una sensación de extrañeza, pero a la vez de familiaridad. Salía de la estación del metro Camarones cuando volví a verlos. Se encontraban en la portada de un libro. El título era Las relaciones entre el yo y el inconsciente. Ahí lo conocí. Carl Gustav Jung. El modelo de la mente en la psicología analítica de Jung pasa por distintas transformaciones. La primera se extiende hasta 1910. Se relaciona con la investigación de las reminiscencias personales y el estudio de los complejos. La segunda comprende el estudio de las fantasías y sueños de los enfermos mentales, a partir de los cuales Carl Jung amplía el concepto del inconsciente personal e inconsciente colectivo. Finalmente, en la tercera transformación, propone el postulado del arquetipo en sí y de un inconsciente psicoide, aspectos que Jung desarrolla en sus obras tardías. El modelo psíquico que propone Jung se diferencia del modelo propuesto por Freud en muchos aspectos. En primer lugar, Jung considera que la libido no era primariamente sexual, sino una energía psíquica más amplia, con dimensiones espirituales. En segundo lugar, Jung no habla de un aparato psíquico, más bien habla del sí mismo, y con esto se refiere a todas las cualidades y potencialidades de la persona, sean conscientes e inconscientes. En ese sentido, el sí mismo es la integración de la persona, pero también es un arquetipo. En Psicología y Alquimia de 1944, Jung subraya la importancia de no confundir el sí mismo con el yo. En tercer lugar, Jung habla de una relación de compensación del consciente con el inconsciente. Por ejemplo, una persona puede ser consciente, racional y lógica, pero albergar representaciones afectivas inhibidas en el inconsciente, lo que traerá como consecuencia una personalidad fría y poco empática. Si esa persona no logra explorar los terrenos subterráneos del inconsciente, no podrá permitir el desarrollo del sí mismo y por ende la individualización. Dicho esto, es posible notar que para Jung el fin de un proceso terapéutico es lograr la individualización, entendida como el proceso de restaurar la totalidad de la psique en el desarrollo del adulto. Desde la teoría junguiana, un niño o adolescente no puede lograr la individualización debido a sus limitaciones biológicas y sociales. Solo el adulto podrá elaborar la función trascendente que permite ese proceso. Para fines didácticos, vamos a exponer los elementos del modelo psíquico junguiano en la siguiente representación. Las líneas amarillas que se encuentran en la parte superior del cono representan al yo, considerado
el guardián de la conciencia, el centro de nuestra voluntad. Sin embargo, es importante señalar que el yo solo es una parte, mas no el todo de la personalidad. A lo largo de nuestra historia, construimos ese yo y nos identificamos con él, pero no es deseable hacerlo demasiado. Identificarse con el yo de manera excesiva traería serias consecuencias. Algunas personas lo hacen como una reacción defensiva. Es el caso de algún sobreviviente de guerra o de quien se sobrepone a una grave enfermedad. Cuando pasa el peligro, abraza su identidad de manera tan fuerte que no hace otra cosa más que hablar del tema. A eso Jung lo llamó inflación del yo. Otro ejemplo fue mi acercamiento al psicoanálisis. Cuando comencé a estudiar, me creí portador de una verdad absoluta. Pensé que todo se podía explicar a partir de la teoría psicoanalítica. Consideraba que mi identidad estaba definida por ella y veía lapsus, actos fallidos y edipos por todas partes. Esto también le sucede a algunos testigos de Jehová, cristianos, marxistas, capitalistas, feministas, etc. El yo se infla y la personalidad se empobrece. La persona. En la representación estará colocada en la figura superior del cono, es decir, es aquello que da forma y en donde el yo incide constantemente. Etimológicamente, persona es la máscara. Nuestras máscaras son modeladas por las reacciones que evocamos en las demás personas. Se adaptan al mundo. Los ritos de iniciación están pensados para que los miembros de la comunidad adopten un nuevo rol con las funciones que implica responsabilidad y derechos. En términos jungianos, se le da una nueva máscara. En ese momento, los miembros de un grupo atestiguan el nacimiento de una persona. En síntesis, la persona reúne un conjunto de funciones necesarias para la adaptación humana en la sociedad. Aspectos de mediación entre el individuo y la comunidad. La persona será modificada por arquetipos inconscientes, como la sombra, el ánima, el animus. En otra ocasión hablaremos de ellos. Continuemos con el esquema. El sí mismo estará dividido en dos, una parte consciente y otra inconsciente. A la parte consciente tenemos acceso a través de la memoria o la atención. La parte inconsciente está velada y no es posible acceder. Solo sabemos de ella a través de los efectos que genera. Aquí, Jung propone un nivel más, el inconsciente colectivo. Para describirlo, utiliza una de sus conocidas metáforas. El inconsciente colectivo es una habitación escondida dentro del sótano. En psicología y religión, Jung lo define como un fondo hasta entonces ni siquiera sospechado, una verdadera matriz de todos los fenómenos de conciencia, un antes y un después, un arriba y un debajo de la conciencia. En términos jungianos no tenemos un inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo nos tiene a nosotros. Se trata de un almacén de información psíquica o una especie de ADN de la conciencia que, si bien puede tener diferencias étnicas, también presenta muchos elementos universales. Por este motivo, hay mitos que se parecen, aun cuando pertenecen a diferentes culturas y no existen pruebas de alguna comunicación entre dichas civilizaciones. Los dioses no estaban afuera, sino adentro de los primitivos, que existían más cerca del inconsciente colectivo. En esa habitación dentro del sótano que llamamos inconsciente colectivo se albergan la mayoría de los arquetipos que dan origen a los dioses de las civilizaciones antiguas.
En la obra de Jung hay una idea inconclusa que se refiere a un inconsciente que va más allá de lo simbólico, el inconsciente psicoide. Para el último Jung existe una realidad que rebasa el alcance de los instrumentos de la mente racional o concreta. Comenzó a elaborar esta idea al llevar los conceptos de arquetipo y arquetipo en sí hasta sus últimas consecuencias. Un arquetipo es un molde, por ejemplo, un río sin agua. El surco es la ausencia de algo. Si el río lleva corriente, el surco será invisible, pero sabremos que está ahí. En esta metáfora, el surco del río es el arquetipo y el agua es la imagen arquetípica. Los arquetipos no se pueden ver directamente, sabemos de ellos por sus imágenes. Recapitulemos. El modelo psíquico junguiano se divide en 3 dimensiones. 1. La conciencia. 2. El inconsciente personal. Y 3. El inconsciente colectivo. El yo junguiano es el centro de la voluntad y se encuentra en constante relación con la persona. Todos estos elementos conforman al sí mismo, el cual busca un equilibrio entre lo reprimido y lo consciente para lograr la individualización. De lo contrario, el yo y la persona serán dominadas por fuerzas desconocidas instaladas en el inconsciente personal y colectivo. De acuerdo a uno de los poetas favoritos de Jung, debemos ir allí donde crece el peligro para descubrir que también crece la salvación. Este video forma parte de una serie de exposiciones de los teóricos de la personalidad. Suscríbete al canal y apóyanos para la creación de la segunda parte, en donde hablaremos de los arquetipos y los tipos psicológicos. Si ya eres parte de la comunidad, comparte en redes sociales y recomienda los videos. Generemos recursos que posibiliten un producto de calidad. Soy Eden Sai y recuerda, la psicología dominante es la psicología de las clases dominantes.